Hola, buen día chicas. Yo soy Dayana y hoy me toca explicarle el desarrollo de la neuroanatomía. Antes que nada voy a hacer un breve repaso del sistema nervioso. Ya sabemos que el sistema nervioso está compuesto por tejido nervioso y tiene la capacidad de recibir estímulos externos e internos y a raíz de esto elaborar una respuesta. Y esta respuesta puede ser variada, hasta un movimiento, hasta generar un pensamiento y etc. Este sistema nervioso se encuentra dividido y se divide según la clasificación. Si tenemos una división anatómica, tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico, y también lo podemos dividir según su función, con la división funcional. Eso lo veremos luego de explicar la división anatómica. Bien, comencemos con la división anatómica. Según esta división vamos a tener dos sistemas nerviosos, uno central y uno periférico. El sistema nervioso central, SNC, vamos a encontrar el encéfalo y la médula espinal. Y este se caracteriza que este sistema nervioso se encuentra en la línea media. Y a su vez va a estar dentro de una cavidad ósea. El encéfalo va a estar dentro de la cavidad craneal y la médula espinal dentro del conducto vertebral formado por las vértebras. A su vez, el encéfalo vamos a encontrar tres estructuras principales que a su vez se subdividen. Vamos a encontrar el cerebro, que va a estar compuesto por los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, que va a estar compuesto por el tálamo, hipotálamo, subtálamo, etc. El entronco del encéfalo, que sería una continuación de la médula espinal. Encontramos el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Y posterior a este vamos a encontrar el cerebelo. Cabe resaltar que tanto la médula espinal como el encéfalo van a tener una cavidad interna. En cuanto al sistema nervioso periférico, SNP, encontramos a los nervios y a los ganglios nerviosos. Los nervios pueden ser craneales y esto van a partir del encéfalo, y los raquídeos van a emerger de la médula espinal a través de los forámenes de conjunción o invertebrales. En cuanto a los ganglios nerviosos, vamos a encontrarlos hacia los lados de la columna vertebral y también hacia anterior, y estos van a contener fibras y neuronas, mejor dicho, sensitivas y autónomas. Voy a comenzar a escribir las distintas estructuras del sistema nervioso central. La más cefálica encontramos el telencéfalo, y este telencéfalo está formado por los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. La organización celular de los hemisferios es la siguiente. Vamos a encontrar una corteza, está formada por la sustancia gris, y esta a su vez con los cuerpos de las neuronas. Central a esta vamos a encontrar la sustancia blanca, que van a estar formadas por las fibras nerviosas procedentes de la sustancia gris, es decir, los axones de las neuronas. Vamos a encontrar núcleos basales, como lo es el núcleo caudado, el núcleo lenticular y el cuerpo estriado, que es un conjunto también de otros núcleos. Tenemos también las comisuras, como lo es el cuerpo calloso, las comisuras anterior y posterior, entre otras, y estos son más que nada fibras nerviosas que conectan ambos hemisferios cerebrales, ya que los mismos se encuentran separados por la fisura longitudinal. Y dentro de estos hemisferios cerebrales vamos a encontrar cavidades que se denominan ventrículos laterales. Siguiendo del encéfalo encontramos el diencéfalo. Y este diencéfalo está formado por el tálamo, el hipotálamo, también la neurohipófisis, los cuerpos mamilares, la epífisis, y la cavidad de este diencéfalo es el tercer ventrículo. La epífisis se encuentra inferior al epitálamo, en esta imagen no se puede observar, y también vamos a observar que se ven otras estructuras que no estoy mencionando. Estoy mencionando más que nada aquellas que voy a mencionar durante el desarrollo embrionario de la neuroanatomía. Siguiendo descendiendo, encontramos el tronco encefálico y cerebelo.
El tronco encefálico va a estar formado encefálico caudal por el mesencéfalo, la protuberancia y la médula oblongada. La protuberancia también la pueden encontrar como puente y la médula oblongada como bulbo raquídeo. En el mesencéfalo, en una vista anterior, como en la imagen de la izquierda, encontramos los pedúnculos cerebrales, luego la protuberancia, el puente. Hacia posterior del puente vamos a encontrar el cerebelo. En ninguna de estas dos imágenes los podemos apreciar. Y inferior a este encontramos la médula oblongada, que la médula oblongada es más que nada una continuación de la médula espinal. Vamos a encontrar una fisura o un surco longitudinal anterior, y hacia los lados de estas vamos a encontrar las pirámides, y más lateral a estas encontramos las olivas. En la vista posterior del mesencéfalo encontramos los colículos superiores e inferiores. En la protuberancia vemos como en este caso el cerebelo fue removido, pero vamos a observar la cavidad de la protuberancia, que es el cuarto ventrículo, y inferior a esto la médula oblongada. Encontramos el tubérculo grácil y el tubérculo cuneiforme. También se denominan núcleos. La cavidad interna del mesencéfalo es el acueducto mesencefálico o decilio. De la protuberancia es el cuarto ventrículo, y de la médula oblongada también es el cuarto ventrículo. Esta imagen es un corte sagital del encéfalo. Podemos observar el telencéfalo, el diencéfalo, el tronco encefálico, que está compuesto por el mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo o médula oblongada, y como posterior a estos dos últimos se encuentra el cerebelo. Siguiendo la médula oblongada vamos a encontrar la médula espinal. Esta médula espinal se extiende desde el foramen magnum hasta el cono medular, que esto es hasta la primera o segunda vértebra lumbar, o también hasta la tercera. Esta médula espinal vamos a encontrar surcos. En la cara anterior vamos a encontrar el surco medio anterior. Lateral a este vamos a encontrar los surcos anterolaterales, y que de esta van a emerger la raíz ventral del nervio raquídeo. Hacia la cara posterior, en la línea media, encontramos el surco medio posterior, y lateral a este encontramos los surcos posterolaterales, y de este van a partir las fibras nerviosas de la raíz dorsal del nervio raquídeo. Esta médula espinal, a medida que va descendiendo, se va estrechando hasta formar el cono medular, y de este cono medular van a partir fibras nerviosas que van a formar la cola de caballo. Estas fibras nerviosas, a medida que va descendiendo, van a ir abandonando el conducto vertebral a través de los forámenes de conjunción univertebral, y van a formar los nervios raquídeos. En un corte transversal de la médula espinal, como lo es en la imagen de la derecha, vemos cómo se organiza la sustancia gris y blanca. La sustancia gris es central, a diferencia de la sustancia gris del encéfalo, que es periférica. En esta sustancia gris podemos observar que en su interior encontramos el conducto del epéndimo, y que esta sustancia gris está conformada por astas anteriores y posteriores, o ventral o dorsal. En la asta anterior vamos a encontrar que de ella parten las eferencias, o sea, van a formar la vía eferente. Esta asta ventral tiene los núcleos de las neuronas motoras, es decir, que van a enviar información hacia los distintos órganos, tejidos, para que realice un movimiento. Y en el asta dorsal vamos a encontrar las neuronas sensitivas, es decir, que van a recoger la información del exterior, tanto del medio externo, del medio interno, y le van a enviar hacia los centros superiores. Estas van a conformar las vías aferentes. Periférico a esta sustancia gris encontramos la sustancia blanca. La sustancia blanca está conformada por las
fibras nerviosas que van a proceder tanto del asta dorsal como del asta ventral, y estas fibras pueden ascender o descender dependiendo de qué vía van a formar. Entonces vamos a encontrar que las fibras nerviosas pueden ascender o descender dependiendo de qué vía conformen, y esta sustancia gris va a estar conformada en cordones. Vamos a encontrar cordones anteriores que se encuentran entre los surcos anterolaterales, los cordones laterales que se encuentran entre los surcos anterolaterales anterior y posterior, y por último los cordones posteriores entre los dos surcos posterolaterales. Algo que no mencioné es que a nivel torácico y lumbar va a aparecer una tercer asta, que es el asta lateral, y de estas astas laterales van a emerger fibras nerviosas que van a conformar el sistema nervioso autónomo, es decir, van a dar inervación visceral. Ahora vemos cómo se forma un nervio raquídeo. El nervio raquídeo está formado por una raíz ventral que posee fibras motoras procedentes del asta ventral y también por una raíz dorsal proveniente del asta dorsal. Esta raíz dorsal vamos a encontrar ganglios. Estos ganglios se denominan ganglio anexo a la raíz dorsal o GARD, y cuando abandonan el conducto vertebral, es decir, cuando salen por el conducto el foramen de conjunción, este nervio raquídeo se va a dividir en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. La rama posterior va a dar inervación tanto motora y sensitiva a la región posterior del cuerpo, y la rama anterior va a dar inervación también motora y sensitiva a la parte anterior del cuerpo. La división del sistema nervioso es la división funcional. Vamos a encontrar dos sistemas, un sistema nervioso somático, que este sistema se relaciona más que nada con el mundo exterior, o sea, todo el mundo que nos rodea y que podemos percibir de ella, y los estímulos y las respuestas que podemos provocar. Por ende va a tener un componente sensitivo y motor. El sistema nervioso autónomo es el encargado de la inervación visceral, es decir, de los órganos, y también por ende va a tener un componente sensitivo que va a recoger la información, y también un componente motor que es la respuesta. Este componente motor puede ser simpático o parasimpático dependiendo de qué tipo de estímulo se recibió. También voy a mencionar a las meninges. Las meninges son capas que protegen el sistema nervioso central y está conformado por tres membranas: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre es la capa más externa y a nivel del encéfalo va a tener contacto con la cara interna del cráneo, como podemos observar en la imagen de la izquierda. Luego a esta encontramos la aracnoides, que está en íntimo contacto con la dura madre, y la capa más interna de las meninges es la pía madre, que tiene contacto directo con el sistema nervioso central. A nivel del encéfalo va a tener contacto con todo el encéfalo, pero hay un espacio entre la aracnoides y la pía madre. Este espacio se denomina espacio subaracnoide, y en él vamos a encontrar líquido cefalorraquídeo que va a recorrer. En la médula espinal, la dura madre no va a tener contacto con el conducto vertebral, es decir, va a estar pegado, digamos, a la médula espinal, solamente a la médula espinal, y el espacio que hay entre la dura madre y el conducto vertebral se denomina espacio epidural. Luego de la dura madre, en la médula espinal encontramos también lo que es la aracnoides. Luego de la aracnoide también encontramos el espacio subaracnoideo. Y por último la pía madre, que tiene íntima relación con la médula espinal. Entonces encontramos diferencias en cuanto a las meninges. A nivel cefálico, la dura madre va a tener contacto con la cavidad ósea, o sea, con la pared de la cavidad ósea,
pero a nivel de la médula espinal no va a tener contacto, va a formar el espacio epidural. Por último voy a explicar la circulación del líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo se forma en los ventrículos laterales, a partir de los plexos coroideos. Luego de estos ventrículos pasan al tercer ventrículo a través del foramen interventricular. De este tercer ventrículo pasan por el acueducto mesencefálico o de Silvio y pasan al cuarto ventrículo. En este cuarto ventrículo el líquido tiene dos caminos. Uno puede ser que siga por la cavidad interna del sistema nervioso central, es decir, que se vaya hacia el conducto del epéndimo, o puede abandonarlo yendo al espacto subaranoideo a través de dos orificios, en realidad de tres, porque las aberturas laterales son el número de 2 y la apertura media es una sola. Y de esta manera el líquido pasa al espacio subaranoideo, tanto a nivel medular como encefálico. Una vez que ya se formó el tubo neural, este tubo neural en cuarta semana se va a regionalizar en dos porciones, una porción caudal que va a dar origen a la médula espinal y una región cefálica que va a dar origen a todo el encéfalo, pero en cuarta semana va a presentar tres vesículas. De cefálico a caudal son el prosencéfalo, mesencéfalo y romoencéfalo. Luego, en quinta semana, la parte cefálica de este tubo neural va a sufrir una segunda metaderización. Va a tener 5 vesículas encefálicas o secundarias. El prosencéfalo se va a dividir en dos, en el telencéfalo y encéfalo. El mesencéfalo sigue igual como mesencéfalo y el romoencéfalo va a dar origen a dos vesículas, el metencéfalo y mielencéfalo. Estos a su vez van a dar diferentes orígenes en la vida adulta, como lo podemos observar en esta imagen. Por ejemplo, el telencéfalo va a dar a los hemisferios cerebrales, el encéfalo tálamo, hipotálamo y demás. Así con la siguiente estructura, y también podemos ver que cada parte del tubo neural, o sea, cada cavidad va a dar diferentes derivados, van a dar, mejor dicho, ventrículos. Y a nivel de la médula espinal va a dar el conducto ependimario o del epéndimo. Comenzando con el desarrollo embriológico, voy a comenzar de caudal a cefálico para una mejor comprensión del mismo. Voy a comenzar con la médula espinal, pero antes que nada, sí o sí tienen que ver la parte que da Juli, que es la sistematización del tubo neural, es decir, la formación de una placa del techo, una placa alar, una placa basal y una placa de piso. Es necesario comprender esos términos antes que nada. Si nosotros hacemos un corte sagital de la médula espinal en desarrollo, vamos a encontrar que a nivel dorsal vamos a encontrar las placas alares y de techo, y a nivel ventral la placa basal y del piso. Y el límite entre ambas placas basales y alares es el surco limitante. Las placas alares van a dar origen a las áreas sensitivas de la médula espinal, que van a dar a las áreas que van a tomar información del exterior y por ende van a formar las astas posteriores de la médula espinal, de la sustancia gris. Las placas basales, estas van a dar origen a las áreas motoras, es decir, que van a dar origen a aquellas áreas que van a dar una respuesta y por ende van a formar las astas ventrales de la sustancia gris. En la imagen B vemos cómo evolucionaron cada placa. La placa alar de color celestito dio el área dorsal, el asta dorsal de la médula espinal, y la placa basal de color rojo naranja como dio origen al asta motora, que es el asta ventral o anterior. La placa del techo no van a
no tienen neuroblasto, por ende no darán un grupo celular, pero sí al tabique mediano dorsal o, como lo mencioné anteriormente, el tabique medio posterior. En cambio, la placa de piso también no tiene neuroblastos y va a dar origen al surco medio anterior. En las regiones torácico-lumbar van a aparecer unas terceras astas, que son las astas laterales, como ya mencioné anteriormente en la neuroanatomía. Estas astas laterales aparecen en este sector ya que van a dar inervación visceral correspondiente donde se encuentren. Bien, ahora vamos con la formación de los nervios raquídeos. La médula espinal en toda su extensión se va a dividir en 31 mielómeros, la cantidad de los nervios raquídeos que parten de la médula espinal en la vida adulta. Entonces podemos decir que los mielómeros son porciones de la médula espinal donde van a emerger los nervios raquídeos. Como ya sabemos, los nervios raquídeos están formados por dos raíces, una raíz ventral, que es motora, y una raíz dorsal, que es sensitiva. La raíz ventral aparece en cuarta semana de desarrollo y son las fibras provenientes del asta anterior de la médula espinal. Pero la raíz dorsal no proviene del asta dorsal o posterior de la médula espinal, sino de las células de las crestas neurales. Las células de las crestas neurales van a formar el ganglio anexo dorsal de la raíz dorsal, y sus prolongaciones, tanto central como periférica, van a formar la raíz dorsal de este nervio raquídeo. Bien, la mielinización. Este proceso comienza a partir del cuarto mes de gestación, tanto en el sistema nervioso periférico como en el central. Pero vienen las células que van a dar la mielina, son de diferente origen según la división anatómica. En el sistema nervioso periférico vamos a encontrar las células de Schwann, y estas células de Schwann tienen su origen en las células de las crestas neural, es decir, que las células de crestas neurales van a formar las células de Schwann. Y estas células de Schwann solamente pueden rodear a un solo axón, es decir, brindar la vaina de mielina a un solo axón. En cambio, en el sistema nervioso central vamos a encontrar a los oligodendrocitos. Estos son de origen del neuroepitelio y estos van a mielinizar a las fibras nerviosas ascendentes o descendentes a partir del cuarto mes de vida hasta los primeros años de vida, puede ser hasta el tercer año, puede ser también. Los cambios posicionales de la médula espinal. En un comienzo, hasta el tercer mes de vida, la médula espinal va a tener la misma longitud que el conducto vertebral. Pero a medida que ocurre el desarrollo, el conducto vertebral va a crecer más rápido que la médula espinal, y esto daría la impresión de que el conducto vertebral desciende y la médula espinal asciende. Esto provoca también que los nervios raquídeos que se formaron a nivel sacro, o sea que coincidían con el conducto vertebral sacro, se estiren porque la médula espinal ascendió. Y de esta manera se va a formar la cola de caballo, que se va a extender desde el cono medular hasta el fin del conducto vertebral. En un recién nacido, este cono medular, el fin de la médula espinal, se va a encontrar entre la segunda o tercera vértebra lumbar, y luego en la vida adulta este conducto vertebral va a seguir creciendo y el cono medular se va a encontrar a la altura de la primera vértebra lumbar. Formación de las meninges. Las meninges tienen un doble origen, provienen de las células de las crestas neurales y el mesénquima adyacente. Las células de las crestas neurales van a rodear en toda su extensión al tubo neural junto con el mesénquima. En una primera instancia van a formar dos capas, una capa externa que es la dura madre y una capa interna que es las leptoninges. Luego esta capa interna, que es la leptoninges, comienza
a coalescer, comienza a separarse en dos capas y estas van a dar origen a lo que es la aracnoides y la pía madre. La pía madre va a tener íntimo contacto con el tubo neural y la aracnoides con la dura madre. El espacio que se formó entre ambos es ese espacio subaracnoideo. Y en este espacio va a comenzar a circular el líquido cefalorraquídeo que se forma en quinta semana de desarrollo. Y por esta separación de las dos capas, o sea, de la aracnoides y de la pía madre, aparecen las trabéculas aracnoideas. Estas trabéculas aracnoideas son tejido conjuntivo que van desde la aracnoides hasta la pía madre. La cavidad de la médula espinal es el conducto ependimario o del epéndimo. Finalizamos con la parte caudal del tubo neural que dio origen a la médula espinal. Ahora vamos con la parte cefálica. También voy a comenzar de caudal a cefálico. Y la porción que le sigue a la médula espinal es la médula oblongada o bulbo raquídeo. La médula oblongada va a tener la misma disposición de las placas alares basales del techo y del piso que la médula espinal. Bien, como ya dije que la médula oblongada es la continuación de la médula espinal, la placa alar de la médula oblongada también va a dar origen a áreas sensitivas. Lo que no va a dar origen son las astas dorsales. Solamente va a dar, digamos, núcleos de áreas sensitivas. En una primera instancia, la placa alar va a dar origen a los núcleos gráciles y cuneiformes y también parte de las neuronas de esta placa alar va a migrar hacia ventral y va a dar origen a lo que son las olivas vulvares. Luego, el resto de la placa alar se va a dividir en 3 porciones. Estas 3 porciones van a dar diferentes núcleos sensitivos de los nervios craneales. Los voy a nombrar cómo se divide esta placa alar de lateral a medial. El grupo más lateral que se divide es el aferente somático general y este núcleo, o sea, esta columna va a dar origen a la parte sensitiva del glosofaringio, que este es un nervio mixto que va a dar inervación motora como también sensitiva. Luego de este vamos a encontrar el aferente visceral especial que va a dar inervación a los órganos de los sentidos y también parte de la faringe y de la lengua, por lo que va a dar origen a la parte sensitiva del vestíbulo coclear y el glosofaringio. Y el elemento más medial, es decir, la porción más medial de la placa alar, va a dar origen a lo que es el aferente visceral general, es decir, va a dar la parte sensitiva del nervio vago. Y este nervio vago, como ya sabemos, va a inervar un montón de estructuras a nivel visceral. En cuanto a la placa basal, ocurre lo mismo con la médula espinal, va a tener núcleos motores, por ende van a formar las vías eferentes. Bueno, también como la placa, al igual que la placa alar, esta placa basal se va a dividir en 3 columnas, en 3 componentes. Los voy a nombrar también de lateral a medial. El componente más lateral, que es el eferente somático general, va a dar la parte motora del nervio hipogloso. El eferente visceral especial da la parte motora del nervio accesorio, vago y glosofaringio. Y el eferente visceral general, que es la porción, el componente más ventral de la placa basal, va a dar la parte motora del vago y del glosofaringio también. Del techo del mielencéfalo va a dar origen a los plexos coroideos junto con la pía madre, van a proliferar juntas y van a protruir dentro de la cavidad y bueno, forman estos plexos coroideos. Y además esta placa de techo va a originar también el techo del cuarto ventrículo.
la placa de piso va a originar el rafe medio vulvar, por lo que es una continuación del surco medio anterior de la médula espinal. Y la cavidad de este mielencéfalo va a dar origen al cuarto ventrículo. En la imagen A podemos ver cómo la placa del techo se alargó y también lo que produjo el desplazamiento de la placa alar hacia ventral, pero este es ventral pero lateral, y la placa basal es ventral pero medial. También vemos como la placa del techo creció y forma la pared, el techo del cuarto ventrículo, de la cavidad del mielencéfalo. Y también como la placa basal de ella migró un grupo celular y se dirige hacia anterior, que es de color celeste. Esta migración de neuronas va a dar origen a las olivas que lo vemos en la imagen B, como en forma de media lunas. Volvamos a la imagen A, vemos la placa basal de color azul. En la imagen B podemos ver cómo la placa alar y basal se fragmentaron, dando origen a los diferentes núcleos. La placa, como ya dije, alar va a dar núcleos sensitivos de los nervios craneales y la placa basal núcleos motores de los pares craneales. También vemos como la placa de techo ya dio origen a los plexos coroideos que se protruyen hacia el cuarto ventrículo. Metencéfalo. El metencéfalo es la continuación del mielencéfalo y este va a dar origen a la protuberancia del cerebelo. Y también tiene una misma disposición del mielencéfalo en cuanto a las placas alar, basal, placa de techo y placa de piso. En cuanto a la placa alar, al igual que la placa alar del mielencéfalo, va a dar origen a núcleos sensitivos de los nervios craneales. También va a dar origen esta placa alar a los núcleos pontinos, que lo vemos en la región ventral del puente o de la protuberancia. Esta placa alar también se va a dividir en 3 columnas, las voy a nombrar del lateral a medial. El elemento lateral es el eferente somático que da los núcleos sensitivos del nervio trigémino y facial. Luego tenemos el aferente visceral especial que va a dar los núcleos del vestíbulo coclear. La placa basal también va a dar origen a núcleos motores, al igual que la placa basal del mielencéfalo. También se divide en 3 porciones. La porción más lateral es el eferente somático, que este va a dar origen al nervio abducens. Luego el eferente visceral especial, a la parte motora del trigémino y facial. Este nervio trigémino y facial es un nervio mixto. Y por último va a dar origen a la parte motora del glosofaringeo. La placa del techo va a continuar con los plexos coroideos, al igual que el mielencéfalo, y también va a formar la parte superior del techo del cuarto ventrículo. La placa del piso a este nivel no va a dar ningún derivado, y la cavidad del metencéfalo va a dar origen a la parte superior del cuarto ventrículo. El puente o protuberancia, que se forma a partir del metencéfalo, es el conjunto de fibras nerviosas que conectan la médula espinal con la corteza cerebral a través de vías aferentes y eferentes. También en esta protuberancia vamos a encontrar los núcleos pontinos, y estos núcleos pontinos provienen de la migración de las células, de las neuronas, mejor dicho, de las placas alares que migran hacia ventral. El cerebelo también posee un origen de las placas alares. Parte de las placas alares van a migrar hacia dorsal, se van a engrosar y van a formar el labio rómbico, en número de 2, un labio rómbico derecho y uno izquierdo. Luego estos 2 labios rómicos van a crecer hacia el interior, van a protruir dentro de la cavidad del metencéfalo y se van a fusionar,
y luego van a crecer hacia dorsal y van a formar la corteza del cerebelo. En la imagen de superior y a la derecha vemos cómo se está formando el labio rómbico, que va a dar origen al cerebelo, que provienen de las neuronas de la placa alar, y también como de la placa alar ocurre una migración de neuronas hacia ventral formando los nucleopontinos. También vemos como la placa basal se divide formando los nucleomotores de los pares craneales. También como la placa alar se divide formando los núcleos sensitivos de los pares craneales. Vemos que la placa del techo está formando el techo del cuarto ventrículo. Bueno, y la cavidad del mesencéfalo da origen al cuarto ventrículo. Mesencéfalo. El mesencéfalo es una de las estructuras que menos cambios se producen a comparación del resto de las vesículas. Es una continuación del metencéfalo, por ende va a tener la misma sistematización. Vamos a tener placas alares, basales, placa del techo y placa de piso. Las placas basales en el mesencéfalo van a dar origen a los colículos superiores e inferiores. Las placas basales van a dar origen a los núcleos rojos, al nervio oculomotor, que es puramente un nervio craneal motor, al nervio troclear, al núcleo Eddington-Westphal, que es el núcleo del músculo iridoconstrictor, y también a la sustancia negra. La placa del piso a nivel del mesencéfalo no va a dar ningún origen, la placa del piso lo mismo, y la cavidad de este mesencéfalo va a dar origen al acueducto mesencefálico o de Silvio, también llamado así. A nivel ventral de este mesencéfalo va a estar atravesado por los pedúnculos cerebrales que se van a dirigir hacia el puente, y de esta manera van a establecer comunicación entre la corteza cerebral y la médula espinal con vías aferentes y eferentes. Ahora vamos con el diencéfalo. Este diencéfalo, al igual que el telencéfalo, se caracteriza por no tener placa del suelo ni placa basal. Y esto se debe porque no hay una señalización de la notocorda hacia el diencéfalo y al telencéfalo. Y esto se debe porque la notocorda solamente llega en longitud hasta el mesencéfalo. Y como no llega al telencéfalo y encéfalo, no induce a la formación de estas placas basal y del suelo. Por eso no hay una regionalización dorsoventral a estos niveles. La placa del techo del diencéfalo va a dar origen a los plexos coroides junto con la granoides, y en la porción más dorsal o caudal del placa del techo va a dar origen a la epífisis. En la placa alar va a aparecer un surco hipotalámico o epitalámico que va a dividir en la placa alar en dos porciones. En la porción más cefálica va a dar origen al tálamo. Este tálamo va a proliferar tanto que va a introducirse dentro de la cavidad y se va a fusionar con el tálamo del lado opuesto, y esta fusión es mínima igual, y esto va a dar origen a la comunicación intertalámica. En la porción ventral o caudal de este surco hipotalámico va a dar origen al hipotálamo. Luego, sobre la superficie ventral del hipotálamo va a surgir otro grupo celular, y este grupo celular va a dar origen a los cuerpos mamilares hacia ambos lados de la línea media. La hipófisis tiene un doble origen. La adenopófisis proviene del ectodermo general, que es el óvulo anterior, y el óvulo posterior a una neurohipófisis proviene del ectodermo neural, puntualmente de las prolongaciones de las fibras nerviosas del hipotálamo. Esta prolongación del hipotálamo, de las fibras nerviosas, va a formar tanto el infundíbulo como el lobo posterior o neurohipófisis. Como ya dije, como no hay placa basal ni de piso, no vamos a tener orígenes con respecto a estos,
pero la cavidad del encéfalo va a dar origen al tercer ventrículo. En la imagen de la izquierda vemos a nivel del encéfalo cómo aparece el surco hipotalámico, que va a dividir a la placa alar en dos porciones, en una porción ventral que va a dar origen al tálamo y una porción dorsal que va a dar origen al hipotálamo. Y como del hipotálamo va a crecer el infundíbulo, que son fibras nerviosas provenientes del hipotálamo. En la imagen de la izquierda vemos como del hipotálamo va creciendo las fibras nerviosas formando el infundíbulo, y por último en la imagen C vemos que forma la neurohipófisis de la hipófisis. Telencéfalo. Como ya sabemos, el telencéfalo está formado por dos evaginaciones a nivel del prosencéfalo. En el telencéfalo vamos a encontrar una placa alar y una placa del techo y una cavidad. La placa alar va a dar origen a los hemisferios cerebrales, al cuerpo y al cuerpo estriado. Y este cuerpo estriado a su vez está formado por núcleos basales. A medida que van creciendo los hemisferios cerebrales, en su porción basal van a aparecer el cuerpo estriado, y a medida que sigue creciendo los hemisferios cerebrales, crece su corteza y la sustancia gris. Y la sustancia blanca luego va a dividir el cuerpo estriado en dos núcleos, en el núcleo lenticular y el núcleo caudado. Esta división se da más que nada por un conjunto de fibras que van desde la médula espinal hacia la corteza y de manera viceversa, formando las vías aferentes y ferentes. Entonces, la división de este cuerpo estriado se da por el crecimiento de la corteza cerebral y de las fibras nerviosas que van a dividir, lo van a dividir a este cuerpo estriado. A medida que van creciendo los hemisferios cerebrales, irán cubriendo gradualmente el encéfalo y el tronco encefálico, y a su vez el crecimiento dorsal frontal de los hemisferios irán formando el lóbulo frontal, temporal y occipital. La placa del techo va a dar origen a los plexos coróideos y la cavidad del telencéfalo a los ventrículos laterales. Estos ventrículos laterales tienen la posición actual en el adulto debido al crecimiento y el encurvamiento de los hemisferios cerebrales, que hacen que estos ventrículos adopten mediantemente una forma de C. Bueno, esto es por hoy, chicas, espero que hayan podido entender. Si no, cualquier duda será resuelta tanto en el Classroom como en el Zoom. Y nada, es la anteúltima clase y bueno, de a poco nos iremos despidiendo.